Hoy es el sábado 7 de julio del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre los llamados ajustes inflacionarios en la gasolina en el próximo gobierno de López Obrador. Una de las principales razones por las cuales la popularidad del actual presidente Enrique Peña Nieto se desplomó a niveles nunca antes vistos es debido a los llamados gasolinazos. En enero de 2010 usted podía adquirir un litro de gasolina por tan solo 7 pesos y 88 centavos. Hoy en día usted necesita 17 pesos y 92 centavos para adquirir un litro de la misma gasolina. 127% ha sido el aumento del precio de la gasolina en los últimos 8 años. Durante ese mismo periodo de tiempo, el llamado salario mínimo tuvo un incremento de casi 54%. En enero de 2017, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió aplicar un impuesto especial a la gasolina, denominado IEPS, que terminó por provocar un gran impacto social. Frente a este escenario, una pregunta válida es: ¿qué va a ocurrir con el precio de la gasolina en el próximo gobierno de López Obrador? Para poder responder esta pregunta, permítame explicarle a usted el contexto petrolero que vive México. Durante muchos años, los diversos gobiernos mexicanos vivieron literalmente de la riqueza que nos otorgaba poseer yacimientos como el de Cantarell. Eso le permitió al gobierno mexicano caer en los excesos y a sus ciudadanos tener una carga fiscal menor comparada con otros países. En enero de 2017, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció a los medios que su país había acabado con la gallina de los huevos de oro. Todo esto en referencia al cierre del yacimiento de Cantarell. El sitio web Sputnik.com titula: Peña Nieto anuncia cierre de campo petrolero Cantarell. Con el declive petrolero, Pemex se vio obligado a cada vez importar más y más gasolina para poder sostener la fuerte demanda interna. Para que usted se dé una idea de esto, debo decir que hoy en día más del 80% de las gasolinas que se consumen en México provienen del extranjero. Por tanto, los precios de la gasolina en México dependen de los precios internacionales, que toman al dólar como moneda de referencia. Esto significa que si el dólar sube, en automático la gasolina también subirá. La pregunta es: ¿qué hará frente a este escenario el futuro gobierno de López Obrador? Es completamente cierto que será hasta el próximo 1 de diciembre cuando podamos empezar a visualizar el tipo de presidente que será López Obrador. Sin embargo, en los últimos días, su futuro gabinete económico ya nos ha adelantado cómo sería su gobierno desde el punto de vista fiscal. De acuerdo al próximo secretario de Hacienda, el gobierno de López Obrador no tendría ninguna intención de reducir los impuestos que actualmente se cobran a las gasolinas. La razón de esto es porque la nueva administración hereda finanzas débiles del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El próximo gobierno de México tendrá que hacer frente a una deuda externa cada vez más grande y a un pago de pensiones cada vez más elevado. Por tanto, el gobierno de López Obrador realmente tiene poco margen para hacer cualquier tipo de reducción impositiva. El próximo secretario de Hacienda ha dicho que durante la nueva administración el precio de la gasolina no subirá en términos reales y que solo se ajustará de acuerdo a la inflación. En pocas palabras, no habrá gasolinazos, pero sí habrá ajustes inflacionarios. Y aquí debemos de recordar que la inflación depende en gran medida del valor del dólar. La buena noticia de todo esto es que el gobierno de López Obrador no intervendrá directamente en el funcionamiento del mercado, y esto evidentemente nos aleja del fantasma de ser Venezuela. El sitio web del periódico El País de España titula: Venezuela, el país donde vale lo mismo 1 millón de litros de gasolina que una lata de atún. En Venezuela, el litro de gasolina de 91 octanos vale tan solo 1 bolívar,
y según Google, un bolívar equivale a 0,00017 pesos mexicanos. Es decir, que con tan solo 20 pesos mexicanos o $1, usted puede adquirir casi 120,000 litros de gasolina dentro del territorio venezolano. En cualquier caso, lo difícil en Venezuela es poder tener el coche. Mucha gente se pregunta qué pasa si le compramos mejor la gasolina a Venezuela en vez de a Texas. Pues si usted puede convencer al gobierno de Nicolás Maduro de vendernos la gasolina a precios de regalo, usted sin duda sería un genio. Una pregunta válida es, ¿qué pasa si el gobierno de México logra producir su propia gasolina por medio de refinerías? El sitio web de la revista Forbes, en su versión en español, titula: López Obrador alista proyecto de las nuevas refinerías. El próximo gobierno de López Obrador planea construir al menos 2 refinerías en los estados de Tabasco y Campeche. Para que este proyecto se pudiera llevar a cabo se necesitaría la inversión privada. Construir refinerías con capital privado sería viable gracias a la llamada reforma energética que le permite a los particulares invertir en el sector energético mexicano. Pemex está quebrado y el gobierno de México también. Además que la deuda externa ya es lo suficientemente grande como para poder seguir aumentando. Por estas razones sería imposible para el Estado mexicano intentar construir refinerías con capital 100% público. A pesar de esto, construir y poner en marcha las refinerías tardaría aproximadamente 5 años en el mejor de los casos, y al ser hechas por el capital privado venderían la gasolina al precio del mercado internacional. En todo caso, la única forma en que realmente pudiéramos congelar o reducir el precio de la gasolina sería congelando el valor del dólar, o en su defecto hallando un nuevo campo petrolero como el de Cantarell. Pero congelar el valor del dólar implicaría repetir crisis como las del año de 1994. Otra forma sería eliminar el impuesto especial sobre las gasolinas, que permitiría abaratar en promedio 2 pesos por litro el vital combustible. Sin embargo, si esto ocurre, el gobierno de México tendría que aplicar una gran austeridad, o en su defecto sustituir este impuesto por otro, como pudiera ser el IVA. La buena noticia de todo esto es que dentro de los próximos años, los coches eléctricos se abaratarán y empezarán a sustituir a los coches de combustión interna. De hecho, en este canal hemos aclarado que los grandes magnates del petróleo, como lo son la familia Rockefeller, han decidido apostar fuertemente por las energías renovables. Parte de la llamada cuarta revolución tecnológica implica la búsqueda de nuevas fuentes de energía mucho más limpias y mucho más sostenibles que el petróleo. Mientras esto llega, tendremos que lidiar con los llamados ajustes inflacionarios del próximo gobierno de López Obrador. Finalmente, tengo que aclarar que el cambio político en México va más allá del precio de las gasolinas. México necesitaba desesperadamente un cambio político, y eso fue lo que vimos el pasado 1 de julio. Ganara quien ganara las elecciones, se iba a terminar topando con pared al intentar reducir de forma artificial los precios de las gasolinas. En conclusión, resolver el tema de las gasolinas en México no es nada sencillo. Durante todo el siglo XX, el petróleo jugó un papel esencial en la vida no solo de México, sino de todo el orbe. En el siglo XXI, los cambios tecnológicos amenazan con desplazar el protagonismo del petróleo en la vida cotidiana. El próximo gobierno de López Obrador tendrá realmente un margen estrecho para poder jugar con el precio de las gasolinas en México. Mientras eso ocurre, no debemos de perder de vista cómo se abaratan las energías renovables en los próximos años, de tal suerte que será el avance tecnológico lo que nos termine por salvar de los gasolinazos o de los ajustes inflacionarios. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Opción A: lo mejor es esperar a que López Obrador asuma como presidente para saber qué hará exactamente con el tema de las gasolinas. Opción B: reducir el precio de las gasolinas solo nos llevaría
a la quiebra financiera. Opción C, si se acaba la corrupción, es viable reducir los precios de las gasolinas. Opción D, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.